de la compañera Tania Razo Soria, que presenta el tema propuestas para el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de la Universidad de Guanajuato. Gracias, Tania. Adelante. Hola, buenas tardes, compañeros. Bueno, para empezar voy a hablar entre la diferencia de jubilado-pensionado. Jubilado es el trabajador que goza de una pensión dinámica a través de una jubilación por años de servicio. Esto es derivado del contrato colectivo de trabajo. Y bueno, ejemplo, algunos trabajadores del IMSS, del ISSSTE, esta pensión corre a cuenta del patrón, de la empresa. El pensionado es el trabajador cesante de trabajo remunerado a la edad de 60 o 65 años de edad y esta pensión corre a cargo del ISEG. Bueno, y hay dos cuestiones que debemos de entender. Primero, el personal o trabajadores que entraron previos al año 2003 a la universidad, que forman el 41.5% de los trabajadores, en el cual el ISEG está obligado a dar el 70% del sueldo base y la Universidad de Guanajuato el complemento de la pensión, que es el 30% del salario integrado o de prestaciones. Y bueno, el siguiente caso es a los trabajadores que entraron o que entramos después del año 2003, constituimos un porcentaje del 58.5% y bueno, nuestra pensión está integrada por un 100% que corre a cuenta del ISEG, del sueldo base, más un complemento de pensión solamente a las prestaciones. Estas son por parte del patrón. Y bueno, a manera de antecedentes, ya vimos que el problema es grave, que ya nos llegó aquí a la universidad. El pago de las pensiones engrosa la deuda entonces de los estados, de las universidades, y mientras muchos jubilados pues tienen que seguir trabajando para poder tener una adecuada jubilación, otros reciben pensiones dobles y cobran como si fueran pues altos ejecutivos. Esto lo reporta la revista Forbes en el año agosto del 2015. Bueno, ¿y qué hacer acerca de esta problemática? Los mexicanos hemos perdido más del 70% de lo que es el poder adquisitivo que se tenía hace 30 años. O sea, es más caras las gasolinas y esto repercute que todo lo demás suba, los costos. Además, pues las cuotas ahora de seguridad social también suben para nosotros. Los salarios siguen siendo bajos. Bueno, ante esta situación es difícil primero cooperar y hacer sostenible un sistema de pensiones que está pensado en que trabajadores aportan. Segundo, es más difícil que los trabajadores puedan plantearse un ahorro voluntario e individual que les permita en un futuro tener una pensión digna que cubra sus necesidades. Pero, ¿cuál es el mayor de los problemas? Este no es el problema, sino el mayor de todos es la corrupción a todos los niveles. Tenemos legisladores ladrones y corruptos que lo que hacen es llenarse sus bolsillos de dinero. ¿Y qué pasa? Pues no se preocupan o son indiferentes ante la problemática de los ciudadanos, no les interesa, son indiferentes a la situación del país, mientras… Los dos primeros problemas son fáciles de resolver, subir el poder adquisitivo o educar en el ahorro, pero el último es un poco más difícil porque supone la madurez para que nosotros elijamos a los representantes que nos van a representar. Y bueno, a manera de alternativas, son algunas alternativas sondeadas entre delegados y que lo hemos platicado. Que las altas gratificaciones de autoridades universitarias sean reducidas y donadas al fondo. Déjenme, es que tengo un vínculo aquí en mi presentación, pero creo que no salió. Bueno, ahí se veían las altas gratificaciones que representan una gran pérdida de dinero, así se ven. Se necesita establecer topes al complemento de las pensiones de 20 salarios mínimos, legislar para que el ISR, legislar para que el impuesto sobre la renta de los trabajadores se traslade al fondo de pensiones, esto sería una cuestión muy importante, gestionar al gobierno federal y que se comprometa en la generación de algunos proyectos académicos, culturales, deportivos que puedan ser remunerados en el fondo, tiendas de artículos exclusivos UG en donde los recaudados se vaya al fondo también. Gestión primeramente de la estructura administrativa. Vimos que la nueva ley orgánica pues
impusieron el número de administrativos aumentó en la universidad y eso también repercute. Otras alternativas, que el ISPT para las personas en permanencia no sea descontado, que más bien se vaya directo a lo que es el fondo de pensiones. Esto sería un buen estímulo para que las personas pudieran o quisieran seguir trabajando en vez de jubilarse. Con un presupuesto inicial para el fondo de pensiones, que ya se hablaba que se había manejado antes, aproximadamente 380 millones de pesos pueden ser invertidos en algún proyecto. Las ganancias generadas sean destinadas al fondo, el capital inicial y otras aportaciones de terceras personas puedan invertirse en este fondo. Y bueno, con los recursos de los fideicomisos que se hablaban hace rato, que en el 1999 descontaban un 2% del salario nominal, con eso también podría iniciarse el fideicomiso. Y bueno, aquí en el vínculo, a ver si este sí lo abre, es de donde yo obtuve esa información. Se encontraba en una página de transparencia, aunque no viene más que esta información que dice: esta reserva de jubilaciones y pensiones se constituyó con el 2% de sueldos nominales y se efectuó el traspaso al fideicomiso de inversión creado en febrero de 1999, y aquí ponen que con el Banco Nacional de México hasta septiembre del 2008, pero ya no se tienen más datos ni información acerca de ese fideicomiso. Bueno, también una propuesta de un profesor de carrera decía que los proyectos de investigación aprobados por CONACYT gestionen un porcentaje para el fondo. No sé si esto beneficia a los investigadores, pero puede ser una propuesta. Egresados de la Universidad de Guanajuato que no sean trabajadores puedan aportar voluntariamente al fondo, que sea, claro, deducibles de impuesto. Y otra propuesta que me llegó a mí también, los vehículos ostentosos de los que gozan algunas autoridades universitarias, pues que sean vendidos y este monto sea aportado también para el fondo. Bueno, ya en concreto de mi propuesta, yo me enfoqué a lo que es el que va a administrar el fondo de pensiones. Antes del fondo de pensiones se debe de formar un comité directivo para su administración, que tenga un previo reglamento general que garantice el cumplimiento, el respeto a los derechos constitucionales laborales y del contrato colectivo de trabajo. Establecer además convenios con el ISEC para asesoramiento sobre las inversiones financieras del fondo de pensiones, sobre todo que sea manejado con transparencia. Esto que pueda ser por la Auditoría Superior de la Federación y el SAT. Y bueno, otra propuesta, que esto era derivado de la presentación del maestro Humberto, por eso pedía que si se podía presentar. Hablando de una propuesta, a reserva de esperar los datos del fideicomiso creado, se puede iniciar con fondos del 8% que aporten las autoridades de los puestos de confianza que reciben gratificaciones. Ese dinero puede invertirse de alguna manera que genere intereses al fondo, y de aquí a que pasen los 5 años de las reformas estructurales de la administración de la universidad, cuando ya esto esté en marcha, los afiliados entonces, ya viendo que hay una aportación por parte de los puestos de confianza, entonces sí podrán aportar. Claro, esto debe ser en un consenso para los participantes del fondo y voluntariamente, y también diferenciado por antigüedad. Esto es algo que a mí se me ocurrió, que bueno, obviamente se puede mejorar. Dependiendo de la antigüedad, pues aquí está la aportación. Esto es solamente sobre las prestaciones, no sobre el salario integrado. Mira, aquí me salió la tablita, esta era la tablita que quería enseñarles antes, en donde se ven las gratificaciones. Este es el sueldo del rector, secretario general. Solamente estas 3 son acerca de académicos, lo demás todo es de puestos de confianza. Como vemos, ellos además de tener a sus altos sueldos, tienen unas grandes gratificaciones, que estas gratificaciones podrían servir a profesores de tiempo parcial o para otras cuestiones como para el fondo. Creo que me faltaron unas diapositivas. Ahí está.
Ay, perdón, compañeros. Bueno, y en cuanto a lo que hablaba de los comités que se tienen que formar, un comité directivo y un comité técnico, pues que pueda ser integrados por varios representantes, ya sean propietarios de la Universidad de Guanajuato, representantes de investigadores de la Universidad de Guanajuato y sus suplentes, claro, que tengan experiencia sobre todo en economía, en finanzas, en seguridad social, representantes del sindicato y trabajadores de la Universidad de Guanajuato. Algo muy importante para esto es que ellos no reciban por su desempeño una retribución económica alguna, ya que cuando los llamen a este comité, pues es algo honorífico, o así lo deben de ver. Acerca del reglamento y la transparencia que debe de tener este comité, es que van a aprobar planes y programas que fortalezcan al Fondo de las Pensiones, verificar solicitudes para el debido otorgamiento de pensiones y jubilaciones, aprobar el reglamento interno, prácticas de auditorías externas al comité, designar una comisión de revisión y vigilancia, evaluaciones de viabilidad financieras y bueno, sobre todo que las decisiones que tengan este comité sean tomadas entre todos los integrantes, o sea, no puede faltar ni representantes del sindicato, ni de la universidad, ni investigadores. Otras acciones que se sugieren para el fondo, esto es ya para recaudar dinero, que los centros deportivos que tiene la Universidad de Guanajuato puedan cobrar cuotas significativas por algunos cursos especiales realizados, pueden ser instructores de spin, instructores de zumba, bueno, hay muchas cosas que aquí se pueden aportar. Otra acción, las PAREC pueda generar ganancias para el fortalecimiento del fondo a través también de cursos que generen desarrollo personal, desarrollo humano, por ejemplo. En conclusión, estas sugerencias son para crear un fondo de pensiones, considerando que los afiliados ya no debemos de aportar más de nuestro salario para seguridad social. Ya aportamos el 16.2% de nuestro salario base, más los deducibles por red médica y los medicamentos. Por eso nuestro salario se ve impactado en nuestra economía familiar. Considero que el fondo debe ser la solución que den las autoridades universitarias, gestionando primero la obtención de recursos, gestionando a gobierno y a otras instituciones que derive. El contrato colectivo por ningún motivo debe de ser modificado, alterando nuestras únicas prestaciones que nos garantizan una pensión dinámica digna. Y bueno, esta es una reflexión. Cuando nosotros entendamos que los fondos de pensiones funcionarán mejor cuando las personas que lo administren estén realmente preocupados por darle una vejez digna a las personas que dieron su vida por la institución. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Tania. Abrimos la ronda de preguntas, 5 minutos. Maestro Fili, por favor. Permíteme, por favor, Fili. Voy a preguntar sobre tu exposición. Tú hablas del 8%, sí, pero sí te digo, sí tomaste, como nos dijo también de la presentación de Humberto, que parte de lo que estaba pidiendo la universidad era para red médica y no era sobre el tema nada más de jubilación y pensiones. O sea, si tomaste ese 8% en base a que debe ser menos, lo que propone la universidad. Sí, bueno, yo hablaba del 8% ya que primero las autoridades universitarias otorgaran este porcentaje, o sea, nombrando a todos los de confianza, que primero se recorten sus gratificaciones y las aporten a este fondo. De esa manera, y que vaya caminando este fondo en 5 años, nosotros poder entrarle y participar. Esto obviamente que se someta a una votación en Asamblea General para que todos los interesados participen de manera voluntaria, como comentaba, y diferenciada en cuanto a los años de antigüedad. Obviamente los que tengan un menor antigüedad participen con una aportación menor, ahí proponía un 2%, hasta llegar al 8%, pero ya las personas que tengan una antigüedad de 30 o más años. O sea, esa era mi propuesta, y no consideraba pues tanto lo de la red médica. La maestra, bueno, nuestra compañera Liz, por favor. Una pregunta, Tania, ¿tú hiciste un cálculo de cuánto representaría eso en dinero, pues, en recursos? No, la verdad no, o sea, yo nada más se me ocurrieron las ideas y todavía no
Igual por los datos que los obtuvimos la semana anterior, no soy experta tampoco en números, pero bueno, podré acercarme ya un poco al secretario de Trabajo para que me apoyara en este sentido. Ok, gracias. La maestra Leti Soto, por favor. Y no hay nadie más. Concluiríamos después con… perdón, tendríamos otras dos participaciones. Maestra Leti Soto, por favor. Muy interesante, realmente creo que la participación ha sido bastante ilustrativa. Felicidades por tu presentación. Pero yo he visto también las situaciones que se combinan mucho con lo que ha hablado el maestro Humberto, pero yo propondría pues que el maestro Humberto también hiciera su presentación, y yo entendí que cuando regresáramos del receso se iba a ver como el horario como para que también el maestro Humberto presentara, ¿sí? Por eso retomo la moción en el sentido de que fue una de las presentaciones que más nos atrajo en Salamanca y que pudiera también los compañeros de Guanajuato pues escucharla. Sí, claro, gracias maestra. Yo también lo propuse hace rato porque en mi presentación hablo de ese porcentaje, pero si los demás no lo han visto, no saben de qué trata. O sea, él propone el 8%, igual solamente de prestaciones, no de salario integrado. Gracias. El ingeniero Vázquez, por favor, sí le rogaría que fuera conciso, concreto con la pregunta, por favor, sobre el tema vertido. Y yo diferiría de algunas de las propuestas que hace la maestra, pero respetables, ¿no? Algunas porque no tendrían sustento, ¿no? Por ejemplo, lo del impuesto sobre el producto del trabajo, que ya no le sea descontado a la gente que esté en posibilidades de jubilarse y se ha puesto en el fondo. Es imposible porque simplemente es Hacienda la que hace ese requerimiento y no vaya por ahí el asunto, ¿sale? De igual manera, ¿no? Vaya, yo creo que aquí en este caso yo le preguntaría a ella si analizó, porque yo creo que para hacer una propuesta fundamental hay que analizarla, ¿no? El 8% ya estamos más arriba todavía de lo que la autoridad nos está pidiendo. Por favor. De prestaciones, maestro. Pero aún, por eso le digo, si ya hizo el cálculo, porque si no, a lo mejor nos sale mucho peor ese asunto de lo de prestaciones Eso que del está salario en la nominal. presentación del maestro Ok, Humberto. entonces su pregunta. Entonces nada más era eso, ¿sale? Gracias. No, por favor, cerramos con el maestro Samario, por favor. Nada más una cosa que a ver si me podrían ampliar un poquito, lo del fideicomiso de 1999. Se dice mucho, ahora esto en el fondo se crea porque no se previó. Si existe ese fideicomiso, es que quiere decir que ya lo habían pensado. Yo nomás quería saber si dónde podemos tener más información acerca de ese fideicomiso y si todavía existe, ¿no? Gracias. Sí. Si gustan acercarse al sindicato, de hecho lo podemos publicar en la página. Cuando yo hablé con el ingeniero Vázquez, él me hizo favor de entregarme el convenio que en ese momento una copia del convenio que en ese momento se realizó, y le pedí a la universidad que nos explicara sobre el fideicomiso. Ya tengo la respuesta, entonces si gustan, con mucho gusto se las podemos proporcionar. Sí, bueno, te voy a robar un minuto, Tania. La respuesta es del fondo la verdad no tengo la frase exacta, que son más de 300 millones de pesos que se nos ha estado comentando que se toma de lo que la federación otorga cuando se concursó sobre el plan de permanencia. Es esto semejante a lo que hemos estado platicando de que se puede concursar por un fondo federal. En su momento se concursó por ese fondo federal con el plan de permanencia y la federación ha estado otorgando una cantidad por haber participado, ¿no? Y la otra parte es parte de lo de la aportación del SAT, del 2%, que nos comentaba el ingeniero. Sí, son 385 millones de pesos aproximadamente.
pero tengo la información correcta y demás, entonces con mucho gusto se las podemos pasar. Gracias. Bien, de esta manera cerramos la participación de nuestra compañera Tania y agradeciéndole, y por favor hacemos entrega de un reconocimiento